Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En este episodio nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la brujería chilena. Un tema donde la historia documentada se entrelaza con el misterio y las creencias populares. Chile, con su geografía única que se extiende desde el desierto hasta los hielos antárticos, ha sido cuna de prácticas mágicas singulares que han sobrevivido al paso del tiempo. ¿Sabías que en Chiloé existió una de las organizaciones de brujos más estructurada de América Latina? La legendaria Recta Provincia, cuyos miembros supuestamente podían transformarse en animales e incluso volar utilizando el macuni, una prenda fabricada con la piel de un difunto. Hoy, junto a Sergio Fritz Roa, escritor especializado en esoterismo, religiones comparadas, simbolismo, brujería tradicional y literatura de horror, vamos a explorar cómo las tradiciones mapuche, la influencia española y las condiciones geográficas y sociales únicas de nuestro país han dado forma a una brujería con características propias que, aunque no lo crean, sigue viva en el imaginario y las prácticas actuales. Bienvenido, Sergio, qué gusto tenerte en el programa para conversar de un aspecto desconocido de nuestra historia, de nuestro, puede ser mitos, leyendas, parte de la cultura oral también que se va contando, parte de nuestros territorios. Así que es un placer tenerte aquí, gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Bueno, muchas gracias a ti y al programa por esta invitación. Sergio, ¿cómo te interesas por este tema, investigar la brujería, investigar los brujos, todo lo que tenga que ver? Yo justamente estaba revisando aquí uno de tus libros, Brujería Chilena, la parte histórica y dogmática, pero ha sido un tema que has desarrollado a lo largo de muchísimos años. ¿Cómo surge tu interés? Yo creo que, habrían dos periodos. Quizás el primero consta de todos estos relatos que vienen por tradiciones familiares, por vecinos, gente que contaba historias bastante sabrosas acerca de ciertos personajes míticos, y que eso ya, todo ese imaginario se grabó de alguna forma en mi persona. A mí me llamaba mucho la atención, me asombraba mucho todo lo que tenía que ver con estas leyendas más oscuras del folclore chileno, y creo que eso quedó en el inconsciente durante mucho tiempo. Ya cuando tenía una librería física en Providencia con Manuel Mona aproximadamente, empecé, como todo librero de libros usados, a conseguir textos para revender. Y en ese proceso de reventa, adquiría libros en torno a Chiloé y su mitología. Y eso me fue dando mucho deseo en el fondo de continuar con todos esos relatos que escuchaba de niño, pero ya darle una forma literaria y especialmente de rescate. Creo que es fundamental en estos tiempos mantener este tipo de creencias que, como decía, que son parte de un imaginario impresionante que tenemos en Chile, que nosotros como chilenos no le damos mayor importancia, incluso, lamentablemente. No le damos importancia y sin embargo todos hemos escuchado esto de parte de nuestras abuelas, abuelos, se cuenta por ahí, pero nadie lo indaga para saber si es cierto o no. Y por eso queremos conversar contigo, porque tú te has dedicado a investigarlo, más allá de esta experiencia que tú decías de cómo nace, ¿no? Teniendo libros usados, que a veces libros antiguos, que son un tesoro, porque por ahí cuentan cosas. Hoy día estamos muy en los libros, no sé, ya, no quiero decir nada, pero más light de alguna manera. Y a veces se pueden encontrar estas maravillas. ¿Por dónde empiezas a investigar?
libros antiguos, tú decías, bueno, además lo que escuchabas, pero cómo darle un sustento más dato duro a este tema. Entonces se empezaron a conjugar esas dos cosas, o sea, por un lado como esta cosa más del inconsciente, de estos recuerdos lejanos de la infancia, de veces que con mis padres íbamos a Chiloé, me llamaba mucho la atención el folclore local, y ya maduro cuando, puede haber sido, tengo 50, puede haber sido hace 10 años atrás, más o menos 40, por ahí, eh, me llegan libros de mucho tipo y de repente empiezo a fijarme que estos libros de mitología chilota hablaban de brujería, pero también mencionaban a una organización llamada La Mayoría o la Recta Provincia. Entonces ahí como que, como ya en ese tiempo yo tenía como intereses por ciertas disciplinas esotéricas que generalmente venían de Europa, yo digo, pero ¿por qué estamos buscando tanto afuera lo que acá en Chile hay? Y como que sentí de alguna manera, suena divertido, pero la vocatio, como el llamado en el fondo de testimoniar todo esto y darle como un matiz como serio y de recopilación, porque claro, hay muchas cosas que ya hacían los folcloristas y de hecho yo me baso en ello en gran parte, sobre todo con lo que tiene que ver con tradición escrita, pero yo como partícipe también de un pensamiento mágico, con mis propias búsquedas interiores, digo, bueno, hay que llevar esto también al gran público, pero también al público académico, o sea, siempre he sentido como que no son contrapuestos, no son contradictorios. Por un lado, la rigurosidad académica, la erudición, el citar, el pie de página, la bibliografía con este tipo de temáticas, que se puede hacer un buen trabajo en conjunto, y de hecho, bueno, hay incluso en universidades como en Francia, se hace hay como cátedras de historia del esoterismo occidental, por ejemplo. Entonces yo, de alguna manera, sentía que eso no se había hecho en Chile y que era importante resguardar esto y recopilar y difundir antes que se fuera perdiendo más todavía. Bueno, yo creo que hay mucho prejuicio. Le asignamos a veces tonos o significados que no son. A propósito que decías que en Europa hay cátedra de esoterismo y aquí no hay. ¿Qué sí es y qué no es? Si es que se puede resumir un poco para ir ordenando la conversación. Sí, por supuesto, por supuesto. El esoterismo en el fondo es la enseñanza o doctrina más íntima de algo, por ejemplo, de una religión. Hay una religión, podría ser la religión cristiana ortodoxa, de los griegos, los rusos, que es el aspecto esotérico hacia afuera, que comparten todos los miembros de esa religión, por ejemplo, ir a la misa. Pero el aspecto esotérico de esa religión podría ser el eficarmo, la oración de Jesús. En el Islam, que todos los musulmanes van a cumplir los 5 pilares de esa religión, pero algunos van a querer profundizar más allá y van a salirse de la cáscara y van a profundizar, entrar al puesto de la manzana. Los sufis, por ejemplo. Y eso se da como en todas las tradiciones espirituales, todas las religiones. Entonces, lo esotérico en el fondo es como la enseñanza más íntima de algo. No necesariamente tiene que ver con esta cosa que vemos en el horóscopo y todo ese mundo, ¿ya? No necesariamente, o sea, viene del griego y tiene que ver con esa distinción, la enseñanza más profunda, la íntima, lo esotérico y la externa, lo exotérico. Bueno, tremenda diferenciación, porque a veces, como tú decías, pensamos en el horóscopo, el tarot y listo. Y tiene que ver con este estudio de lo profundo de cada uno. Exactamente. Bueno, a propósito de esto, mencionabas la recta provincia. No sé, yo hace muchos años creo que alguna vez hablamos de eso aquí en este programa, en estas idas y venidos que he tenido ahí en la radio en la Universidad de Santiago. Pero por favor, refréscame la memoria y sobre todo a quienes nos están escuchando, ¿de qué se trataba la recta provincia? Esta es una de las particularidades de Chile. O sea, si queremos, yo siempre he pensado qué cosas nos pueden identificar como propiamente chilenos, porque hay gente que dice ya la empanada también está en otros lados, el pisco, está todo este debate, pero que realmente es originario de acá. Yo creo que una de las cosas más propias de estos territorios tiene que ver justamente con esta organización, la recta provincia. Y si bien es cierto, tiene un contenido bastante, podríamos decir, huilliche, también incluía a otros pueblos
del archipiélago Chiloé, como Payos y otros, por ejemplo, pero también con el mestizo y también con el descendiente de español y esta mezcla que hoy día llamamos chileno. Entonces, eso a mi juicio es como muy propio de acá, es algo que no se dio en otro lado, y por qué se dio en este lado también sería súper interesante tratarlo. Bueno, la Recta Provincia en el fondo era una organización. Ellos mismos se definían como brujos, no es como algo que exteriormente se les llamaba así necesariamente. Ellos se asumían también como brujos. Ahora, claro, posiblemente ese término por supuesto, no es Mapuzungún, no es propio de allá, pero ellos quizás cuando lo escucharon pensaron que, bueno, nosotros hacemos algo parecido. Y bueno, también las autoridades estatales tomaron eso y también lo siguieron ocupando ese término, quizás con otra connotación. Pero bueno, ellos se definían, eso es interesante, ellos mismos se autollamaban brujos. Muchas veces se llamaba Tribunal de Indios, ellos mismos también ocupaban ese término. ¿Y qué pasaba con ellos? Esta era una organización que se dio especialmente en el archipiélago Chiloté, pero llegaba a otros lugares como Puerto Montt, que nos dicen en Santiago, en Buenos Aires, claramente en Magallanes, cuando los chilotes empezaron a colonizar Magallanes, Patagonia también, llevaron también todas estas creencias y también llevaron un sistema que tenía la Recta Provincia. Entonces, pensemos la Recta Provincia de alguna manera como una organización más o menos como la masonería, por ejemplo, que tenía este carácter esotérico, que tenía este carácter secreto. Sí, porque también tenían una especie de logias, que serían estas agrupaciones zonales, que ellos le llaman de otra forma, pero hay como muchas similitudes. Entonces, de alguna manera ellos hacen algo muy interesante, que es como generar una estructura, una jerarquía. Están los reyes de la tierra, reyes bajo la tierra, reyes de las España, y distintas terminologías que muchas veces tomaban de cosas que venían de los mismos jesuitas que habían llegado a Chiloé. Y tenían entonces una estructura muy definida, donde habían oficios, donde habían personas que desarrollaban labores muy puntuales, equivalente a notario, a secretario, pero también tenían gente que realizaban los hechizos y gente que autorizaba esos hechizos. O sea, era también toda una cosa muy organizada. Eso es impresionante. Eso como que, por eso yo lo quise decir al comienzo. O sea, yo estaba muy interesado en todas estas cosas del esoterismo europeo, y de repente me doy cuenta que acá en Chile había algo fabuloso que incluso en algún momento hizo como una lucha contra, no sé, ahí no sé cómo se pudo haber dado, porque hay personas que dicen, claro, como que ellos casi como que atacaron al Estado, otros pueden decir que el Estado era el invasor, bueno, eso cada uno tendrá su propia visión política al respecto, pero lo que sí es cierto es que creció tanto esta organización que sí generaba un resquemor a las autoridades estatales que llegaban allá y que decían, ¿por qué la gente acá no va al médico, alópata? ¿Por qué la gente acá no va a la justicia normal? ¿Por qué la gente acá está recurriendo a otro tipo de un gobierno, en el fondo? Claro, otro sistema. Un gobierno paralelo. Y eso, claro, eso es como muy, muy curioso. Entonces, pero lo más curioso a mi juicio es que los mismos miembros de la Recta Provincia finalmente terminan reconociendo la legitimidad del Estado chileno y terminan yendo a los tribunales para decirle, oye, yo soy acá de Quitaví y los de Tenaú nos están atacando y hay un conflicto y mataron a un rey de la Recta Provincia de acá. Y se generan todos estos debates, pero se da esta mezcla muy curiosa, muy extraña. Pero bueno, el tema es que a raíz de los mismos procesos, porque los mismos miembros de la Recta Provincia van a los tribunales chilenos y van a Ancud y empiezan a declarar que, ¿sabes qué? Mataron a un rey de acá, los de Tenaú, y ahí empieza a saberse todo este tema de manera muy explícita, y se hacen expedientes, se llama al juzgado, se hace declarar a la gente de la organización, y empieza a surgir una cantidad de información extremadamente valiosa, donde nos habla que cómo se organizaba la Recta Provincia, o mayoría por los mayores eran los butas, los ancianos, los viejos, que eran como los líderes, podríamos decir.
Y recta provincia en realidad es como la distribución territorial de la organización. Pero la organización se llama la mayoría. Con el tiempo esto ya empezó como a mezclarse. Y empiezan a saberse esas cosas, empiezan a saberse que, por ejemplo, cuál era el proceso para devenir en brujo, transformarse en brujo. Y aquí, Prácticas de los brujos. perdona, aquí una duda que tengo hace rato dentro de estos requisitos que quiero que nos cuente. ¿Había mujeres o solo eran hombres? Hombres y mujeres, hombres y mujeres. De hecho, hay algo muy interesante porque nace esta organización, al menos formalmente, yo creo que igual ya había un germen, quizás ya existía de alguna manera, nace con este célebre litigio, lucha que se da entre una mujer, la Machichilpila, Huilliche, y Moraleda, un navegante español que efectivamente existió, que fue un navegante que mapeó todo Chiloé y más al sur, y que se supone, según la tradición oral, él también era brujo. Entonces, él dice, ya, ¿quién aquí es como alguien capacitado para un duelo de brujería? Y alguien relata de los indígenas, le dice, no, acá tenemos a una machi que es la chilpira. Y ella va y ya que pasa acá, empiezan a conversar y bueno, se hace un conflicto. Donde finalmente el español Moralea reconoce la superioridad mágica de la chilpira y le regala un grimorio, un libro de magia. Bueno, ese es el hecho fundacional y claro, ahí hay una mujer. Y también ya cuando ocurren estos procesos, 1880, 1881, eh, ahí vemos que por ahí se menciona en algún periódico, en algún documento, una reina de la recta provincia de otro lugar, no recuerdo exactamente ahora, pero eso ya es posterior, como el año, si los procesos son 1880, 1881, esto es como 1905, por ahí. Entonces ahí también hay otra referencia a mujer. Bueno, yo quería saber esto, cómo se llegaba a ser princesa, como tú decías, o rey, y esto que al principio nos explicabas como de los bajos mundos o de estas divisiones que tenían. No cualquier persona puede ser un brujo, me imagino, tiene que tener conocimiento, experiencia, no sé si saber de planta, eh, como de qué, así como para hacernos una idea, porque también como que a mí se me vienen un montón de películas a la mente y a lo mejor estoy súper equivocada. Sí, bueno, al menos en lo que tiene que ver con la brujería chilota, hay una serie de pasos que van desde el desbautismo, que es quitarse del bautismo cristiano, lo cual hacían ellos yendo a una bajada de agua, a una cascada en el fondo, y como la de Tocoibo que hay en la Isla Grande. Entonces, ahí ellos, durante una cantidad de días, y a veces había que hacerlo en distintas cascadas, esa caída de agua que justamente llegaba, no sé, pues, a la cabeza en el fondo, significaba como borrarse el bautismo cristiano. Si uno lo ve desde un punto de vista como más filosófico, en el fondo lo que estaba haciendo generalmente el indígena, el mestizo, era quitarse, claro, toda esta cosa, la ideología europea, en el fondo, de la cual ellos no tenían mayor referencia y había sido impuesta, y se limpiaban en el fondo recurriendo a la naturaleza, era volver a la naturaleza. Bueno, ese era uno de los pasos para pertenecer. Otro, de los más importantes, era crear el propio macuño. Macuña viene a ser el chaleco o el poncho, que se hacía de carne humana, que la sacaban ellos de los cementerios. Y tenía también una serie de requisitos, carne, por ejemplo, de mujer virgen. Hay unas cosas ahí bien fuertes. Me estoy quedando, Entonces, para ser brujo, me hay está falta, hay empezando falta, a dar miedo falta. ya. Hay cosas ya que son como más sencillas, entre comillas, que era, por ejemplo, tener una lagartija eh, arriba del cabello, por ejemplo, y mantenerla durante una cantidad de tiempo y caminar con ella. Si tienes la lagartija arriba y tú caminas. Pero si todo esto lo vemos desde un punto de vista simbólico, tiene mucha riqueza también. ¿Por qué ese animal? Porque quizás acá, por ejemplo, especialmente en Chiloé, serpientes, culebras, no son tan comunes, pero quizás la lagartija de alguna manera representaba como ese tótem, en el fondo, porque esto es muy chamánico, si lo vemos, en Macún también hay lugares donde se practicaban ciertos chamanismos y donde
la obtención de algo del enemigo es muy importante, especialmente la piel. Entonces, ¿qué pasaba acá? Como que hay ciertas similitudes. Bueno, y uno de los pasos, bueno, había que volar con el Makun, había que aprender a volar con eso. Y como las brujas medievales renacentistas ocupaban la escoba, bueno, acá en Chile se ocupaba el Makun para volar, el poncho. Casi como una capa de Superman, así como, si lo vemos en un sentido más jugoso. Y la prueba más dura era matar a un ser querido. Y eso, claro, uno queda como bien choqueado. Y esto se tomaba en un sentido literal, si inicialmente era simbólico, después fue literal. Ahí están estas dudas que uno puede tener al respecto, pero al menos lo que indica la tradición oral, como también los testimonios que llegaron en los procesos judiciales, así lo indica. Y en estos procesos judiciales eran en contra de ellos, o sea, hay, más allá de culparlos o perseguirlos, hay por ahí documentación de trabajos que hayan hecho, gente que hayan sanado o gente a la que le hayan hecho mal, no sé, porque generalmente se dice hay brujos buenos, brujos malos, o brujas buenas, brujos malos, o sabios o magos. En el caso de la recta provincia, ¿de qué tipo de trabajos estamos hablando? Claro, si lo vemos desde un punto de vista como al menos basándose en estas tradiciones, sería negativo. Sería una especie de magia que en el fondo terminó como eh, ahogándose entre ellas mismas, con rencillas internas, con conflictos de poder de un pueblo al otro, donde mataban a un rey de un lugar para que el otro ganase, no sé, construir el cargo. Entonces, al final se transforma en una cosa como Game of Thrones, pero ya a la chilena. Y pues, se cortaba cabeza y, bueno, no se cortaba cabeza literal, sino mataban pero con veneno. Esto es como una de las características de la brujería chilena, se ocupa mucho el veneno. Entonces, eh, yo a veces quiero quedarme con un poco como con una interpretación que quizás puede ser ingenua en mi parte, de rescatar más que nada como estos aspectos más profundos, más simbólicos, más esotéricos quizás de todo esto y no tomármelo tan literal. Ahora, ocurrió, pero quizás después se degeneró. Yo a veces quiero creer, inicialmente esta organización no tenía esa finalidad de poder solamente, sino de ser una organización de resistencia, huilliche, chilota, y de conocimiento ancestral, todo ese tema. Pero claro, también al menos sabemos que en los últimos tiempos sí hubo mucha rencilla, mucho odio. Entonces en ese sentido, claro, se aplicaba como esta brujería más nefasta, podríamos decir. Ahora, para mí la brujería es neutra, no tiene como un carácter necesariamente bueno, malo, brujo bueno, brujo malo. Pero si lo llevamos al lenguaje popular, podríamos entender que sí se cargó como hacia ese lado. Bueno, como ha ido pasando en la historia de la humanidad, no sé, con los romanos, con todos los grupos humanos, civilizaciones, ya de repente por las ansias de poder todo se va deformando de alguna manera, ya se pierde el sentido. Quiero que hablemos más de estos personajes y sobre todo que hablemos de estos espacios que son las cuevas o salamancas. Yo alguna vez estuve por Peyúgue, por toda esa zona de la costa entre Chillán y Concepción. Y por ahí anduve y me señalaron algunas cuevas que decían que eran de brujos. Fue la primera vez que escuché eso y me quedé como, ¿qué? Como no te vayas a meter por allá. Y bueno, luego lo he visto en tus publicaciones, en tu trabajo y me llama mucho la atención. ¿Cuáles eran estos espacios? ¿Ahí vivían? ¿Ahí hacían la magia? Cuéntanos un poco de dónde ocurría, vuelvo a decir, el trabajo. No sé cuál es la palabra correcta que los brujos hacían. Eso es como bien peculiar, o sea, en Chile el espacio mágico, el espacio sagrado, no está en el bosque generalmente, no es. Eso sí quizás como podríamos decir como para una magia blanca, aquí vamos a ocupar ese término para que se entienda, como por ejemplo la que generalmente se hace en un Villatú. Ahí sí, ahí como el descampado, a lugar abierto, pero esta magia oscura, por llamarlo de alguna forma que no me gusta, pero para que se entienda, recurre a la oscuridad justamente, recurre a la cueva. Y ahí está el espacio mágico.
Ahora, ¿por qué la cueva? La cueva en el fondo, o la salamanca, después vamos a explicar por qué se llama así, es el útero, es el vientre materno, en el fondo, es como un volver, es Ah, un renacer. Ya que hablamos de los masones, en algún momento, los masones, una de las primeras cosas que hacen en la iniciación es meterse a un cuarto oscuro donde hay una calavera y todo el tema, y es para meditar sobre la muerte. Bueno, este no es un secreto que yo esté divulgando porque está en muchos libros, en YouTube, en todos lados, pero es esa práctica de ser iniciado y ser vendado, la oscuridad, el cráneo, ¿cierto? La muerte, es lo mismo que se hacía acá y se hace quizás en estas cuevas, donde el conocimiento viene de la oscuridad y después sale de la luz. O sea, fíjate la frase, dar a luz, cuando una madre da a luz a un niño, o sea, estaba en lo oscuro, sale a la luz. Acá es lo mismo, o sea, como que tú buscas ese conocimiento que está en la matriz, entonces lo llevas al exterior. Y eso, por ejemplo, el pueblo mapuche lo hacía. En la Rení o Renú, en estas cuevas, también se hacía en el norte. De hecho, hay Salamanca en lugares que no necesariamente eran territorio mapuche. Entonces, esta es una práctica muy extendida. De hecho, en el sur de Bolivia, de Perú, norte de Argentina, también hay Salamancas. No tanto como en Chile. Chile es la locura. O sea, realmente acá como que tenemos es casi el monopolio. Tenemos demasiado. Lugar que tú vas, pregunta si hay una cueva de brujos y va a encontrar en lugares sorprendentes, o sea, especialmente en el sur, pero en la zona central también hay algunas y en el norte también quedan, no muchas, pero hay también. bueno, nos decías que nos ibas a contar por qué se les llama Salamanca a estas cuevas. Sí, bueno, esto término viene de España. En España está la ciudad de Salamanca, donde está una de las universidades más antiguas del mundo. Y cuando llega la Inquisición y cuando el catolicismo, o sea, primero triunfa el catolicismo y luego viene la Inquisición, cuando triunfa el catolicismo en la península ibérica, empieza también a ser como purgas. Y en estas purgas, los que no eran católicos, como por ejemplo muchos gitanos quizás, muchos moros que no querían convertirse o se convertían un poco como a la fuerza, judíos también, eh, también se cree que homosexuales, esta gente empieza como a irse a las cuevas, a huir un poco de toda esta onda de represión. Y en esas cuevas que estaban en Salamanca estaba esta gente. Entonces, para la visión dogmática católica triunfante, los que estaban ahí en las cuevas, que se reunían, se escuchaba música, era gente pecaminosa en el fondo, eran brujos. Entonces tenían que ser brujos. Entonces cuando llegan los españoles acá a Sudamérica y lugares como Chile, por ejemplo, se dan cuenta que en las cuevas los indígenas especialmente hacían como canto, música, se emborrachaban. Ah, ya. Entonces esto es lo mismo que en Salamanca. Empezaron a Mm, llamarle Salamanca a cualquier cueva y decían que bueno, lo que se hacía era brujería. Entonces, de ahí viene el término. Pero acá mm. viene algo más interesante, que es algo que descubrí hace muy poco y te doy como la primicia. Esto ya viene de países tan lejanos como Rumania. En Rumania, si tú lees Drácula, por ejemplo, Bram Stoker, Ujú. que él se basó en una escritora que tomó por información lo que le contaba su marido cuando fue a Transilvania, en un libro que se llama algo así, más allá de los bosques, algo así, que texto muy interesante, se menciona que los rumanos, y esto lo va a tomar después Bram Stoker, el novelista de Drácula, lo va a tomar y lo va a poner en su libro, como resumido, pero de que existía algo que se llama la escolomancia. Y la escolomancia, bueno, en español sería escolomancia, en francés era como solomance, algo Ujú. así. Y era un lugar donde en el fondo se aprendía el arte de la brujería. Eso ya en Rumania. Entonces tú vas viendo, se cree que viene por Salomón, que también se mencionaba en otro idioma Solomón, Solomancia, Salamanca, porque se reunían también en una cueva. Y ahí tú aprendías el arte de brujería. Entonces es impresionante esto que ocurre acá en Chiloé, pero también ocurre en otras regiones del país, ya existía en Europa Oriental. Y quizás fue como trasladándose, ahí llega a España después y de ahí llega acá con ese término.
Ahora, parece que siempre se ha ocupado la cueva, y eso lo vemos ya en cuevas donde hay pinturas rupestres, Sí. siempre se ha utilizado la cueva también como una cosa ritual. Sí, yo todo este tiempo he pensado en la isla de Pascua, que está la cueva de las vírgenes. Tiene muchos usos las cuevas, incluso hoy todavía ahí los yorgos viven o van a pasar, o en vez de acampar al aire libre, bueno, la usan obviamente como para guarecerse, pero todavía tienen mucho uso ahí donde yo lo he visto de primera mano, digamos, sin ser necesariamente de brujería, pero ocurren cosas distintas ahí, ciertos rituales. Sergio, bueno, hemos hablado principalmente de Chiloé o de lo que ocurría con este grupo de brujos y brujas. ¿Qué hay del resto de Chile? ¿O a esa tierra tenemos que asignarle todas nuestras leyendas, mitos, brujerías? ¿O hay más historias de otras partes de Chile? Bueno, yo creo que todo Chile tiene este sentido oculto, mágico, donde, claro, encontramos como una... Esto, no sé, hay teóricos que hablan mucho de la mano derecha del conocimiento, la mano izquierda, donde la mano derecha sería como la mano del bien, de la luz, lo patriarcal también, la mano izquierda, que es como lo femenino, lo caótico, lo luciferiano también. Entonces, en Chile están revueltas estas dos cosas, encontramos estos dos tipos de conocimiento, eh, pero claro, se da mucho más que oscuro en la zona más sur. La explicación de eso queda como un poco en el misterio, no hay como una certeza, la verdad, hay como teoría. Yo siempre he creído que tiene que ver un poco con el acercamiento como hacia una zona que se va desgajando, si te fijas, como cada vez hay más islas, como que el mapa se va rompiendo, Chile se va rompiendo, hasta que llegamos a la Antártida, que es como el misterio por antonomasia. Yo creo que quizás tiene algo que ver con eso. Eh, en el norte se da como mucho el tema de la influencia inca por un lado, los aymara, donde están los yadiris, por ejemplo, que ellos vienen a desarrollar una labor de plantas medicinales muy importante, de conexión con su comunidad, de vinculación con los sapos, los cerros sagrados, ¿cierto? Entonces, ahí se da como ese tipo de cosas. Sin embargo, hay algo muy curioso, y este llamado oscuro, que es bueno, ellos hablan también del Urupacha, pero no, como que se muestra poquito. Generalmente es como el buen vivir, como esta cosa más luminosa. Sin embargo, hay un culto que no se da en todo el norte de Chile, que es el culto al tío. Eso ya es totalmente, si tú ves la imagen, uno busca en Google el tío Bolivia, por ejemplo, el tío minero, culto al tío Bolivia, norte de Chile, te va a sorprender. Porque la figura que aparece ahí, que los mineros adoran en el fondo, y lo dejan ahí dentro de la mina, es lo que nosotros normalmente, culturalmente llamamos o identificamos con el diablo. Ser cachúo, Mm. rojo, entonces variantes. Entonces imagínate esto fuerte que debe ser para alguien ver eso. Entonces también encontramos como este lado más oscuro, que oscuro no es negativo, no pasa por eso, sino es como un tipo de, es como decir quién es mejor, el día o la noche, la Sí. luz, o sea, la luna o el sol, son simplemente como colores o parte del abanico nomás de esta realidad, ¿no? Pero encontramos, por ejemplo, ese tipo de situaciones que podríamos decir que más oscuras. Pero también había mucho arte también de adivinación y varias cosas. Ahora la zona central también tiene como harta riqueza y ahí hay una mezcla, podríamos decir, mucho más, donde el elemento predominante tiende a ser más hispano, donde encontramos rasgos un poquito más parecidos a los europeos que, por ejemplo, el Chiloé o la zona sur. Entonces, cada zona está como bien determinada, la zona norte, que podemos decir Inca, Aymara, Quechua, que es como, podríamos decir, hispano, indígena, pero más hispánica, y la zona sur, donde el elemento indígena es mucho más fuerte y el español aparece, pero como para ciertas palabras, para ciertos términos, y algunas ideas por ahí medio vagas, pero no es tan fuerte todavía la influencia. A propósito que mencionabas al tío, que lo voy a buscar, culto al tío, para ver Sí, qué no, me encuentro.
No lo había escuchado nunca y eso que he compartido harto con el mundo minero. ¿Qué otros personajes o seres misteriosos, seres de la brujería encontramos aquí en nuestro territorio? Porque hemos hablado bastante de Chiloé, pero no hemos visto si se le rendía algo, no sé, pleitesía a alguno de estos seres en las otras partes de Chile. Mira, precisamente en Salamanca, pero no la Salamanca española, la Salamanca chilena, la cuarta región, donde hay una Salamanca, o sea, donde hay una cueva de brujería, ahí, por ejemplo, el señor que rige el aquelarre es el Cabilolén. El Cabilolén en el fondo viene a ser como el macho cabrío, también viene a ser como esta figura del diablo. Ahora, el término Cabilolén no es español, pero todo lo otro que se menciona sí nos recuerda mucho este tema. También hay procesiones a la rajadura Maquego, donde está esta cueva de brujos, está cerca de Salamanca. Entonces, ahí hay un caso muy interesante donde encontramos como este señor oscuro, como un poco como el tío que vimos, pero acá el tío es como la imagen nomás, como una estatua que la dejan ahí y dan dinero, le venden velas. Pero Cabilolén era un ser que secuestraba mujeres, doncellas, se las llevaba a su cueva. Un ser mitad hombre, mitad demonio, entonces era un macho cabrío, como un dios pan, porque era muy sexual también. Y él es el señor de Salamanca, el señor de los brujos de Salamanca. Entonces, hay muchas tradiciones, podríamos hablar de, no sé, pues, del tuetué, chochol, el diablo, que es súper interesante, o sea, la visión del diablo acá en Chile, donde muchas veces el guaso termina embarrando al diablo y Claro, lo- la le gana el diablo, chispeza o sea, chilena. mucho más astuto que el diablo. Sí, totalmente. Entonces, eso, claro, se da un poco en España, pero acá es muy curioso, es como que este diablo no es el dios Baal, no es Satanás, es como el diablo chileno, es un tipo astuto, sí, como que le gusta mucho a las mujeres, bien picarón, pero no es como el tipo, no es la encarnación del mal, es como sí, un poco pillo, podríamos decir, pero no es la encarnación del mal, entonces hasta un guaso, un campesino, si es astuto, lo puede hasta perjudicar. Entonces, el tema del diablo es muy fuerte, especialmente en la zona central y el sur más cercano al centro. Bueno, se me ha ido rapidísimo el tiempo, pero tengo una duda hace rato que mencionaste que sobre los venenos, que la recta provincia operaba por ahí matando gente, sobre todo con veneno. ¿Se sabe cómo los hacían? ¿Era plantas? ¿Qué tipo de veneno utilizaban? Mira, también hubo procesos en la zona de Chillán, por ejemplo, en Concepción y en otros lados. Ahí aparecen, por ejemplo, ciertos frascos a veces o aparecen como paños donde dentro habían lo que llamaban en esa época inmundicia, una sabandija, quizás excremento, quizás un poco de sangre, todo eso lo ponían dentro del paño rojo generalmente y que eso lo tiraban o me imagino que decían, bueno, que el mal que tengo aquí en esta mano y ahí tenían como este bulto, no sé, perjudica a esta persona. Eso, por ejemplo, se encuentra como en la zona centro o sur cercana y el Chiloé no hay quizás tanto detalle porque era muy secreto, pero sí sabemos que hay ciertos componentes psicoactivos, psicodélicos que sí se empleaban. La tuez, el caso típico, ¿cierto? El palo del diablo, así también lo llamó un sacerdote a ese arbusto, el latué. Entonces ese se empleaba mucho. Yo creo que también quizás existía algún tipo de musgo u otro tipo de planta que también ellos pudieron haber utilizado. Pero bueno, al menos la tuez creo que eso sería como bien evidente que sí se usó para estos venenos, para estos daños. Bueno, y hoy día que están de moda los hongos, yo creo que seguro que también fueron parte por ahí, porque además hay tantos en esa zona. Exacto, claro, se da mucho. Yo creo lo mismo, de hecho, Valdivia, hasta el Chiloé se da claramente, por ejemplo, la manita muscaria, se da muy bien, entonces, ¿por qué no hay otros hongos? O sea, habría que investigar, pero yo también creo eso, o sea, en el fondo, si te fijas, todas las prácticas chamánicas, como las prácticas de brujería, siempre recurren a sustancias alucinógenas, que no sé, ya está ultra demostrado que lo que usaban las brujas para el vuelo mágico era alucinógeno, que muchas veces echaban en la escoba, en el palo de la escoba, y
pasaban por las partes púdicas, que también es una forma de ingerir el hongo. Entonces, eso está demostrado, eso no es ficción, eso está demostrado. Entonces, habían alucinógenos, el chamanismo y en brujería, que para mí es la continuación del chamanismo, siempre se han utilizado Así es. los alucinógenos. Entonces, no sería raro que los miembros de la recta provincia sí tuvieran conocimiento a ciertas sustancias alucinógenas, y quizás también podrían ser hasta peces, moluscos que tenían también características alucinógenas. Totalmente. Bueno, podría seguir hablando horas contigo, Sergio. Yo creo que también están todos muy entretenidos y metidos en esta conversación. Yo nada más que agradecerte por mostrarnos esta otra historia que me encantaría que se le diera más difusión en todas partes para conocer más, porque es fascinante y además que nos abre las puertas a muchas cosas. Me dejó pensando esto como de este sistema paralelo que funcionaba en esa época donde la medicina, la justicia se dicta de otra manera. Cosas que han ocurrido acá y que recién ahora se está rescatando más, o sea, ahora hay esta apertura, sí, ha habido gente que está investigando más el tema, yo ahora he sido invitado muchas veces más a otros medios, entonces eso ha sido muy, muy bueno, y uno ve que la gente joven especialmente está extremadamente interesada. Lo que pasa, y esto es muy curioso, es que cuando uno tiene algo a mano o tan cercano, no se da cuenta lo que está viendo. Por ejemplo, antiguamente estuve viviendo en Viña del Mar, y a mí me llama mucha atención por qué el viñamarino no va a la playa, o el porteño va poco a la playa, y es porque lo tienes ahí mismo. Entonces estás tan habituado que no le das el valor que realmente tiene. Y yo alucinado, o sea, yo día que podía ir, iba a la playa, el mar, qué hermoso. Entonces, acá ocurre lo mismo, o sea, tenemos estas leyendas, estas tradiciones tan comunes, o sea, a cada rato la gente está diciendo, no, es que me hicieron un mal de ojo, no, es que me hicieron un amarre, y cierto, o no, se le apareció el diablo a esa señora, lo tenemos tan habitual que no nos damos cuenta de la riqueza que hay y la importancia que tiene el pensamiento mágico en nuestra realidad. Es impresionante. O sea, hace poco salió, no sé, la tercera, como una especie de ranking de los países que querían más en la brujería, y Chile era uno de los que más aquí en América Latina, y me parece que más que Bolivia, incluso era una cosa así como que no nos damos cuenta, pero si te fijas, la geografía está llena de cuestiones como la pata del diablo, donde el diablo, no sé, el nombre siempre es como o Salamanca o Aquelarre, y así, hay como mucha geografía que alude a esto, y el pensamiento de la gente común tiene mucho que ver con esto. Entonces, porque lo tenemos tan aquí, no nos damos cuenta, pero si uno se sale un poquito, te vas a sorprender, y te prometo que no es por ser chauvinista ni nada, pero la cantidad de riqueza mágica que hay en Chile es la locura. No tenemos nada que envidiarle a Irlanda. De hecho, yo tengo un muy buen amigo irlandés, y él está alucinado con Chile, o sea, ama Chiloé, todo lo más, me dice, es lo mismo que acá, y claro, acá hay mucho conocimiento. Bueno, algo tiene nuestra geografía que nos llama a este tema, pero ahí ya nos alargaríamos para otra entrevista más. Sergio, muchísimas gracias por haber compartido todo este mundo con nosotros. Las gracias a ti y a las personas que van a escuchar este podcast y que se entusiasmen por rescatar también esta parte de nuestra identidad que en el tiempo de globalización se va perdiendo, ¿cierto? Y que es muy importante, porque en el fondo es constitutiva nuestro ser y también parte de nuestro pasado, pero también puede mostrar ciertas líneas hacia el futuro, cuando estamos tan extraviados a veces en estos tiempos de inteligencia artificial y otras cosas. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.